Reverendo Padre Don Abel Mauricio Pino Abadía, párroco de la Iglesia del Inmaculado Corazón de María y colaboradores de esta parroquia. Reverendo Padre Luis Jolcano Íñiguez de las Escuelas Pías, prior de la Cofradía de las Siete Palabras y del Silencio. Junta de Gobierno de la Cofradía de las Siete Palabras y del Silencio, hermanos cofrades, hermanas de la Obra Misionera de Jesús y María, damas y caballeros, hermanos todos en Cristo, buenas tardes y sean bienvenidos. Me cabe de nuevamente porque a mis hermanos de las Siete Palabras, por lo que parece, les tengo muy engañados y tienen conmigo un aprecio y un cariño impagable y no soy merecedor de estar aquí, pero ellos insisten y me cabe el gran honor de dirigirme a todos ustedes para el incomparable marco de esta iglesia dedicada al Inmaculado Corazón de la Virgen María, presentarles el magnífico concierto de marchas procesionales con el que nos va a obsequiar nuestra banda de trompetas y tambores del paso del Cristo de las Siete Palabras, el Cristo de los Escolapos. Vamos a dividir este acto en dos partes. En esta primera introducción les voy a hablar sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo por Johann Sebastian Bach, gran compositor. Mis hermanos de la Cofradía de las Siete Palabras y del Silencio me conocen como Pepito Reliquias. Sí, es así. Me llaman Pepito Reliquias por mi afán en hurgar en el pasado. Soy bastante cotilla y me gusta conservar todo lo de antaño. Y muchas veces he soñado pues que me levanto un día por la mañana y me encuentro con una foto antigua del colegio. Eso para mí es un sueño. Una foto del colegio desconocida. Bueno, pues eso es el sumo. Y resulta que a la familia Mendelssohn, gran compositor, les pasó una cosa parecida. Entonces les voy a contar lo que les pasó a los Mendelssohn. Una mañana del año 1829, un criado de la familia de banqueros judíos conversos al cristianismo, Mendelssohn Bartholdy, se acercó al mercado a comprar carne. Fue a la carnicería. Posteriormente, uno de los hijos de esta familia, Felix Mendelssohn, que frisaba entonces los 20 años, vio los paquetes ensangrentados cuando ya los habían llevado a su domicilio y algo en esos paquetes de la carnicería le llamó poderosamente la atención. Resulta que estaban envueltos en partituras. Y claro, un compositor como él, un músico como él, pues es algo que le chocó muchísimo. Cuando Mendelssohn descubre estos paquetes en el domicilio, cuando los desdobla, se quedó atónito porque resulta que eran manuscritos de su admirado Johann Sebastian Bach. Corrió acompañado por ese criado nuevamente hasta el mercado. Preguntó al carnicero dónde los había encontrado y el matarife le respondió que en una casa que había alquilado recientemente. Félix le compró al carnicero todos los papeles, con la convicción de que estaba haciendo un descubrimiento histórico. Con la ayuda de su maestro, recompuso toda la obra de Bach, hizo los arreglos pertinentes y finalmente se decidió a reestrenar La Pasión según San Mateo, que esas eran las partituras, el 11 de marzo de 1829, en la capital de Alemania, en Berlín, por cumplirse en aquel momento el centenario de la representación original que había tenido lugar 100 años antes, en el año 1729. En el momento del reestreno, el señor Mendelssohn, el joven Mendelssohn, salió al escenario, saludó, se acercó al atril y tuvo la pesadilla que tenemos todos los que nos ponemos delante de un atril. Resulta que los papeles que tenía sobre el atril no correspondían a esa obra de Bach, correspondían a otra. Pero Mendelssohn no perdió los nervios. A pesar de que los papeles no eran los previstos,
A pesar de que los papeles habían sido cambiados, dudó unos segundos y finalmente recordó. Allí en su cabeza estaba toda la obra. Y el que luego sería el autor de la Sinfonía Italiana fue capaz de dirigir toda la obra de Bach de memoria, pasando las páginas de esos papeles que no correspondían para que nadie se percatase del cambio. Y continuó hasta el final, hasta que finalmente un aplauso estruendoso rompió en todo el local, en toda la filarmónica, y como una ola llega hasta nuestros días. Esa monumental pasión oratorio, considerada por muchos la cumbre de la música occidental y olvidada durante 100 años, había vuelto gracias a él a la vida. El texto de la pasión de la obra de Bach corresponde a los capítulos 26 y 27 del Evangelio según San Mateo, salpicados con corales de la tradición luterana y textos del poeta Picardo. Nos permite seguir y meditar la pasión de Cristo como banda sonora de la Cuaresma y el Triduo Pascual, con una de las músicas más sublimes que jamás se han escrito. No en vano, Bach siempre vivió inclinado a lo sobrenatural, como escribió su esposa Ana Magdalena. La esposa de Bach decía textualmente: ante sus ojos interiores había siempre una imagen hacia la que se inclinaba su espíritu con fervor apasionado, como solía decir San Pablo: dejo atrás las cosas pasadas y me dirijo siempre hacia la meta. Pero su meta, como la de San Pablo, no estaba en este mundo. Mis hermanos bandidos, como cariñosamente denominamos a los que componen las bandas de la Cofradía de las 7 Palabras y del Silencio, son músicos pasionales, nunca mejor dicho, son músicos por amor. No ganan nada por ser músicos, les llena el alma, que eso es lo importante. La mayoría de mis hermanos que componen esta banda no había visto una partitura hasta el momento de entrar en ella, pero con muchas horas de ensayo y muchos sinsabores son capaces de hacernos llegar en estos instantes aquellos instantes de la pasión de nuestro Señor a través de su música, de las marchas que tan magistralmente han llegado a interpretar. Yo estoy seguro de que Johann Sebastian Bach y Felix Mendelssohn también estarían como un servidor orgullosos de ellos. Mientras mis hermanos nos lo narran con música, un servidor de ustedes, Pepito Reliquias, les leerá algunos pasajes de la Pasión. Esperamos que este concierto sea de su agrado. He de rogarles que para facilitar el desarrollo del concierto reserven sus aplausos hasta el final. Muchas gracias por acompañarnos. Y ahora sí, vamos a recibir a los que verdaderamente valen, a los protagonistas de este concierto. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestros hermanos de la sección de viento de la Cofradía de las 7 Palabras y del Silencio. Muchísimas gracias. Y ahora ya vamos al concierto. Quizás sea un poco pretencioso, pero lo he titulado de esta manera: La pasión de nuestro Señor Jesucristo por la banda, la sección de viento de la Cofradía de las 7 Palabras y del Silencio de Logroño.
Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, les dijo a sus discípulos: ya sabéis que dentro de 2 días celebramos la Pascua, y el Hijo del Hombre va a ser entregado para ser crucificado. En aquel momento, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y para matarle. Pero decían: no lo hagamos durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro con un perfume de gran precio. Y esta mujer lo derramó sobre la cabeza de Cristo, estando él en la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo a la mujer: ¿para qué haces este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús, les dijo a sus apóstoles: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre vais a tener pobres con vosotros, pero a mí no me vais a tener siempre. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ella ha hecho, para memoria de ella. Nuestros hermanos nos van a obsequiar ahora con la marcha titulada Entrando en Jerusalén. Muchas gracias.
Ya veo que no pueden contenerse, pero no pasa nada. Somos libres, lógicamente. Bueno, pues vamos a continuar con la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Judas se ofrece para entregar a Jesús. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar si yo os lo entrego? Y ellos le dijeron que 30 piezas de plata. Y desde entonces el tal Judas buscaba oportunidad para entregar a nuestro Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús para decirle: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y Jesús les dijo: id a la ciudad, buscad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Mis hermanos, nuestros hermanos de la Cofradía de las 7 Palabras y del Silencio, sección de viento, nos van a obsequiar con la marcha titulada Cerca de ti, Señor. Muchas gracias. Juan Carlos I, cuando estaba en ejercicio, solía decir que el protocolo está hecho para romperlo. Me parece muy bien. Aplaudan ustedes cuando quieran. Perdón.
Repito, el rey emérito decía que había que romper el protocolo, o sea que rompanlo, no se preocupen. Cuando llegó la noche, Jesús se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo. Lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Nuestros hermanos, la sección de viento, nos obsequia ahora con la marcha titulada En la cena del Señor. Muchas gracias.
Jesús anuncia la negación de Pedro. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero os aseguro que después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le miró fijamente y le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, en tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró el Señor sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino siempre como tú dispongas. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne siempre es débil. Otra vez fue el Señor, y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí este cáliz sin que yo lo beba, hágase siempre tu voluntad. Vino otra vez y los halló nuevamente durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo, y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, ya viene el que me va a entregar. Nuestros hermanos nos van a obsequiar con la marcha titulada Stabat Mater. Muchas gracias.
María. ¿Cuántas veces pensó Jesús en ella, en su madre, aquella noche en el Monte de los Olivos? Mientras todavía hablaba el Señor, vino Judas Iscariote, uno de los 12, y con él venía mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: aquel al que yo besare, ese es, prenderme. ¡Qué beso tan amargo! Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y le besó. El beso de la traición. Y Jesús le dijo a Judas: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron todos y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve a guardar la espada en su lugar, porque todos aquellos que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar por mi Padre o a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿No me daría todo un ejército? Pero ¿cómo cumpliríamos entonces las Escrituras? Todo lo que es necesario que así se haga. En aquella hora le dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos, todos los que le habían seguido, dejándole, huyeron de aquel lugar. Nuestros hermanos nos van a obsequiar ahora con la marcha titulada Mi amargura. Muchas gracias.
la amargura del Señor. Imaginad lo que sintió al ser traicionado por uno de los 12, lo que sintió al verse abandonado por los 12. Aquellos que le prenden le llevan ante el sumo sacerdote Caifás, allí donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pedro, la piedra, el que le había dicho que era su piedra, le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y Pedro entró y se sentó con los alguaciles para ver lo que terminaba aquella cosa, cómo terminaba aquello. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no terminaban de hallarlo, aunque se presentaban muchos testigos falsos para mentir sobre Jesús. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: puedo derribar, según dijo él, el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo a Jesús: ¿no respondes nada? ¿Qué están testificando estos contra ti? Mas el Señor callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, ante tales palabras de Cristo, rasgó sus vestiduras diciendo: ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de oír a más testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y dijeron a voz en grito: es reo de muerte. Entonces todos le escupieron en el rostro y le dieron a nuestro Señor de puñetazos, y otros le abofetearon diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es aquel que te golpeó? Y se cumplió lo que Cristo había dicho. Pedro, su piedra, su fiel Pedro, estaba sentado fuera en el patio, mientras todo esto que hemos narrado sucedía en el interior. Y se le acerca una criada y le dice: tú también estabas con Jesús el Galileo. Y Pedro negó delante de todos diciendo: no sé de lo que me estás hablando, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra criada y dijo a los que estaban allí: también este era de los que estaba con Jesús el Nazareno. Pero Pedro volvió a negar otra vez con juramento: no conozco a ese hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque incluso tu manera de hablar te descubre. Entonces Pedro, presa de un ataque de nervios, comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre, no le conozco. Y enseguida, en aquel momento, cantó el gallo. Entonces Pedro recordó las palabras que le había dicho Jesús, aquellas que decían: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro, llorando, salió corriendo de aquel lugar. Nuestros hermanos nos van a obsequiar con la marcha titulada Toque de Oración. Muchas gracias.
Jesús ante Pilato. Llegada ya la mañana, todos esos principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y llevaron atado a nuestro Señor y le entregaron ante Poncio Pilato, el gobernador. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le preguntó: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió en una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba sobremanera. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador a soltar ante el pueblo un preso, el que ellos quisieran. Y tenía entonces en la cárcel a un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, aquel llamado el Cristo? Porque Pilato sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer, la mujer del gobernador, le mandó decir: no tengas nada que ver contra ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese el sentenciado a muerte. Y respondiendo el gobernador les dijo nuevamente: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos, a unísono, gritaron: ¡a Barrabás! Pilato les dijo: ¿qué haré pues de Jesús, aquel llamado el Cristo? Todos lanzaron al unísono una sentencia: ¡sea crucificado! Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho este. Pero ellos gritaban todavía más: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que todavía se montaba más alboroto, cogió una jofaina con agua, se lavó las manos delante del pueblo y exclamó aquella frase que ha quedado vergonzosamente para la historia: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces el gobernador le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Cristo al pretorio y reunieron de él toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una vergüenza, una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Y se burlaban de él, hincando la rodilla delante de él, escarneciéndole, exclamando: ¡salve, rey de los judíos! Nuestros hermanos nos van a obsequiar con la marcha titulada La muerte. Muchas gracias.
Menos mal que tengo buenos secretarios. Al final de cada texto tengo una notita que pone apaga el micro, Pepito. Pero no me he puesto al principio, enciende el micro, Pepito. O sea que perdónenme por el fallo. Crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ya salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este hombre obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a nuestro Señor a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron vergonzosamente entre sí sus vestidos, echando suertes, y así se cumplió lo que había dicho el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Irmi, este es Jesús, el Rey de los judíos. Los sacerdotes, ante este texto, protestaron ante Pilato, el gobernador, y pronunció otra frase que ha quedado para la historia: lo escrito, escrito está. Entonces también crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y los que pasaban delante, allí en el Gólgota, le injuriaban meneando la cabeza y exclamando: tú que decías que derribabas el templo y en 3 días lo reedificabas, sálvate a ti mismo. Si eres acaso hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera le decían también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, diciendo también vergonzosamente: a otros salvó, y a sí mismo ni siquiera se puede salvar. Si acaso es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora Dios si le quiere, porque él ha dicho: soy hijo de Dios. También injuriaban uno de aquellos ladrones que estaban crucificados con él. Nuestros hermanos nos van a obsequiar con una marcha titulada A la Gloria. Muchas gracias.
A la gloria. Qué duro fue el camino a la gloria. Qué duro fue aquel tránsito. La peor muerte de todas. A la gloria exclamamos los cofrades de las 7 palabras cada vez que elevamos nuestro paso al cielo. A la gloria exclaman también nuestros hermanos nazarenos cuando el nazareno sale por la puerta de Santiago. Cuando el jefe de varas de Santiago, el jefe de la cofradía del Nazareno, exclama aquello de ¡arriba! ¡A la gloria! Y desde la hora sexta, las tinieblas cubrieron toda la tierra, hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Cristo clamó a gran voz, diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que allí estaban exclamaron al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, otra vergüenza más para nuestro Señor, tomó una esponja, la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros exclamaban, déjalo, veamos si viene Elías a liberarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado con gran voz, entregó el Espíritu. Y a la gloria. ¿Saben ustedes lo que es la gloria? Que a los 3 días después Cristo volvió a la vida. Y con él todos nosotros. Y por eso podemos gritar con orgullo, con pasión, ¡viva Cristo Rey! ¡Viva! Nuestros hermanos de la Cofradía de las 7 Palabras, sección de viento, nos van a interpretar la marcha titulada En vos confío. Muchas gracias.
confío, Señor, porque tú has muerto por todos nosotros, porque tú siempre estás ahí. Cuando parece que el mal va a vencer al bien, cuando la enfermedad nos amenaza, cuando nos sentimos desamparados, dolidos, pobres, siempre estás ahí para apoyarnos. En vos confío, Señor. Nos acercamos ya al final y antes de concluir este concierto con la última marcha, pido a nuestro hermano mayor, don Javier Pérez Delgado, que suba aquí al atril para que les dirija unas palabras. Hermano mayor, cuando dispongas. Buenas tardes a todos. Yo vengo aquí a ser muy breve, simplemente vengo a dar gracias. Gracias a todos por haber venido esta tarde aquí a escuchar este concierto. Gracias sobre todo a los que lo han interpretado, a nuestros muchachos de la sección de viento, que francamente estaba ahora, mientras los escuchaba, estaba acordándome hace 12, 15 años, no recuerdo ahora mismo más o menos cuánto, cuando el anterior hermano mayor pues llevó a la Junta la propuesta de llevar unas cornetas en la banda, cosa que por aquel entonces era bastante novedosa y que sinceramente a muchos nos parecía incluso una locura, yo incluido. Hoy tengo que decir que gracias a Dios no se impuso mi criterio, sino todo lo contrario, porque la verdad me equivoqué completamente. Es decir, esta sección de viento, que en aquel momento a mí me pareció una locura, pues hoy en día es una bendita realidad. Gracias, eso sí, a muchísimo trabajo, a horas y horas de ensayos, a horas y horas de preparación, pero han llegado a esto, de aquellas 4 o 5 cornetas adicionales a esto que tenemos hoy aquí. Yo no puedo hacer más que sinceramente a todos ellos decirles gracias. Gracias por vuestro tiempo, por vuestro apoyo, por vuestro trabajo, por vuestro tesón, por haber traído hasta aquí hoy este trocito de la pasión de Cristo, que es en fin de cuentas lo que nosotros queremos llevar todos los días cuando salimos en Semana Santa, en nuestra procesión del Jueves Santo, en esa procesión en la que suenan estas mismas marchas, pero con nuestro Cristo en la calle. Y eso es lo que nosotros queremos llevar, lo que nosotros queremos llevar a la gente, que es nuestra fe, nuestra confianza, digo, en Dios, nuestro Señor, en Cristo resucitado. Y por supuesto, además de agradecerles a ellos, quiero agradecer también a la parroquia que nos acoge hoy, al Corazón de María, y en la persona de su párroco, al principito que subo un momento aquí, le voy a entregar un pequeño detalle como agradecimiento. Como agradecimiento por su hospitalidad esta tarde. Muchísimas gracias. Hace un momento, cuando escuchaba que ensayabais, en mi corazón resonaba que las campanas son un signo propio del cristianismo, que anuncian la resurrección de Jesús. La vigilia pascual siempre suena y con fuerza, pero se están silenciando. El mundo secularizado en el que estamos quiere que se silencie, como seguramente seguirá pasando con las trompetas y los tambores, si no hay compromiso, trabajo, esfuerzo, si no os dejáis encontrar por partituras, como hemos escuchado al principio, que hagan que vuestros corazones y los corazones de quienes tenemos el gusto de disfrutar, pues hagan que haga un vuelco dentro de nosotros. Repito, he repetido continuamente que era un obsequio, cada melodía un obsequio. Pues como yo soy sacerdote no puedo daros las gracias porque sería ser desagradecido. Lo mío es bendeciros. Como sacerdote le pido a Papá Dios que se derrame en abundancia en vosotros, en vosotras, en vuestras familias. Que cada partitura sea un volver a cantarle a Dios, que confiáis en Él. Que vuestra vida es un regalo maravilloso y que el mundo necesita de vosotros. Que esto no dure solamente una temporada de juventud,
sino que os hagáis mayores gritándole a Dios que creéis en Él. Y a este mundo que necesita escuchar a los jóvenes, que cuando os vean a vosotros, cuando os sientan a vosotros, también sientan un júbilo, como es este año en el que estamos viviendo. La mamá de alguno de vosotros me ha repetido cada que iba a comprar el pan: nos vemos en breve, nos vemos en breve, nos vemos en breve. Y si vuestras madres se sienten llenas de gozo, Papá Dios revienta de emoción cuando vosotros sois capaces de hacer que cada nota sea buena. Bendice a los Padres Celestial y que esta cofradía cada vez se vea más numerosa, sobre todo en enamorados tuyos. Y que cuando los escuchemos por las calles o en cualquier concierto, reconozcamos que eres tú quien se está haciendo presente. Y todos respondemos: amén. Y que suenen las campanas en los aplausos, que son los que no se han podido silenciar, como no queremos que se silencien las campanas. Que siga sonando que Jesús está vivo. Un aplauso. Permítanme que añada: San José de Calasanz, ruega por nosotros. Mártires de las escuelas pías, rogad por nosotros. San Antonio María Claret, ruega por nosotros. Mártires claretianos, rogad por nosotros. Y ahora sí, que lo hemos ensayado antes.